La gastronomía tiene mucho que ver con hacer filosofía de un cadáver. Así suena un poco pomposo, pero lo cierto es que estamos comiendo animales que hemos sacrificado, que los cocinamos, los asamos, los cocemos, y el fuego es el centro donde sucede todo este ritual. De hecho, un fogar es el fuego, y en esa especie de muñeca rusa en torno al fuego, pues podemos decir que el propio hogar es un espacio gastronómico que luego se extiende, obviamente, mucho más allá. Fabricante de perplejidades, chamán dandy, revisitador de la historia, activista del diseño. Muchas definiciones para un solo hombre, el diseñador Santos Bregaña. Él es el artífice del prestigioso estudio donostiarra Atelier Laia, ganador del Premio Sphere de Nueva York por su trabajo en el restaurante Mugaritz. Santos, tú que eres diseñador, ¿qué te llevó a centrar tu carrera en el mundo de la gastronomía? El azar, probablemente el azar. También es cierto que yo hago muchas cosas que no son de gastronomía, pero claro, vivimos en un país que parece que casi no piensa en otra cosa. Entonces es fácil que la corriente te lleve, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades en torno al mundo de la mesa. Entonces, bueno, uno piensa que va llevando su caballo y conduciendo su vida, pero luego a estas alturas pues ya me di cuenta que no. Es la gastronomía la que vino a mí más que yo ir hacia ella. Santos, cuando te encargan diseñar un espacio como este, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta? Lo que yo hago es, creo, igual es difícil contar de uno mismo, pero darle un sentido narrativo al espacio. Por ejemplo, este espacio que hicimos también pues participa simplemente casi copiando lo que sucede fuera, esta especie de escollera celeste que solucionaba un grave problema acústico. El color de las paredes es un estudio de los colores del río y llegamos a ese color que es el color intermedio del río en el año. ¿Y por qué crees que funciona tan bien este tándem diseño o arquitectura y gastronomía? ¿Y por qué ha funcionado tan bien a lo largo de este tiempo? Bueno, yo creo que por varios motivos. En primer lugar, porque la gastronomía es algo excepcionalmente ritualizado. O sea, tenemos que tener en cuenta que tiene un aspecto muy frívolo, que quizás es lo que muchas veces los medios exponen, porque tiene que ver mucho con el placer y el hedonismo, el disfrute de comer y beber. Y efectivamente, pues es obvio que a todos nos gusta pues pasarlo bien y disfrutar. Pero luego tiene una gran profundidad, porque estamos de alguna forma pues transformándonos a través de lo que comemos. Y hay una cuestión de fondo siempre en esto que comentábamos antes del asesinato o del sacrificio de un animal, que implica una responsabilidad colectiva de la muerte, y que eso, sin darnos cuenta, ya ha sucedido a lo largo de la historia, está tan ritualizado para distribuir la culpa de ese asesinato que el espacio y los objetos deben formar parte de esa realidad para que eso sea de alguna forma liberador. ¿Qué es un buen diseño? A ver, una cosa que se hace en España y que es muy fea es hablar de cosas de diseño y cosas de no diseño. Todas las cosas tienen la misma cantidad. Todo está diseñado, ¿no? Sí, es una cosa que se ha incorporado al lenguaje de una forma muy inapropiada, porque en realidad hay de diseño bueno, de diseño malo, de diseño de autor, de diseño X, pero se habla como de diseño y no diseño, y además asignándole al diseño la extravagancia y el exceso. O el lujo, ¿no? Algo innecesario. Algo innecesario. Efectivamente, yo creo que precisamente al hilo de la pregunta que me hacías, yo creo que un buen diseño tiene que ser algo silencioso y quizás con una cierta sensación de autonomía del autor, ¿no? Los objetos, yo tengo la sensación como diseñador que soy más un explorador, que me encuentro cosas. A los alumnos les digo, es como si fuese un arqueólogo del futuro, que estás con ese cepillito que usan los arqueólogos, están buscando una mandíbula, yo estoy con el cuaderno, con mi lápiz, y de repente, aparece un dibujo que estaba ahí.
Yo no tengo la sensación de hacerlo yo, pero como metáfora efectivamente hay una sensación de más de hallazgos, y cuando se dijo esto no existía antes, pues no, lo ha encontrado en ese futuro imaginado y digo, es un buen diseño. Y en un restaurante, ¿cómo podemos crear una sensación de confort y bienestar? Yo creo que la modernidad ha traído una cosa que es un poco terrible, que es también el capitalismo, es el que hay que limpiar muy rápidamente los lugares, porque los sueldos de los trabajadores son elevados y entonces el ticket empieza a tambalear. Yo tengo que montar un negocio y tengo que hacerlo muy rentable. ¿Cuál es una de las maneras de hacerlo? Hacer un restaurante que casi lo pueda chorrear con una Kärcher para limpiarlo rápidamente. Esto va literalmente en contra del confort del comensal. Frente a un restaurante clásico que estaba lleno de alfombras, que estaba lleno de cortinajes, etcétera, que por de pronto promovían una acústica excelente, todo eso, todos esos esfuerzos en torno al comensal se han desplazado para beneficio del empresario. Hay que recuperar un poco, es decir, oye, el comensal tiene derecho a una buena iluminación. Por ejemplo, la iluminación debe iluminar el trabajo culinario del gran chef la luz, o debe ser una lamparita que te ilumina, que estamos cenando y nos ilumina a nosotros y somos nosotros lo importante. Estas son las decisiones que tienen que ver con el diseño, que a veces es simplemente elegir cosas que están bien. Yo creo que en general tiene mucho que ver con encontrar, elegir y mirar por el bienestar sin traicionar el negocio del empresario, pero quizás el enriquecimiento, el negocio, pues tiene que desplazarse, pues como la construcción. Pues el constructor igual tiene que ganar menos o tiene que ganar en un tiempo más repartido para generar una arquitectura de más calidad. España es el país con más bares por persona. Con esta variedad y cantidad de bares y restaurantes, ¿cómo se consigue seguir innovando y marcar la diferencia? Bueno, yo no creo que haya mucha innovación en este mundo. Yo creo que es un mundo muy costumbrista, ¿eh? O sea, suceden fenómenos terribles como, por ejemplo, destruir un bar que está muy bien, un bar clásico, y construir un bar en el mismo lugar que parece un bar clásico. Esto es un clásico madrileño, también de otros sitios, un bar de hipsters, como se dice, en el que de repente todo el rótulo, todo imita una situación. Y dices, pero si ya había un bar así antes, ¿por qué no tenías más que limpiarlo? Que además estaba seguramente mucho mejor, pues porque la situación permitía tener materiales mejores, etcétera. Entonces, yo, negándote un poco a la mayor, yo no creo que exista una gran innovación y tampoco sé si debe haberla. Yo creo que a veces el diseño permite pensar en un presente continuo, y esta obsesión que ha habido estos tiempos por la creatividad, por la innovación, pues yo no soy apóstol de eso, la verdad, y me parece incluso que para muchas personas es cargante, y te diría más, incluso una visión de retaguardia me parece muy defendible en la cocina, de decir, igual no lo hemos hecho todo bien, igual podemos mirar un poquito atrás y cómo lo hacían antes y volver en ciertas formas atrás. Me parece perfectamente asumible, que igual es más de nuestro tiempo lo de antes que el resultado de lo supuestamente moderno.